hasta donde sabemos, no hay otro libro de este género en la parte de la supervisión del coaching. Leo, dime, ¿cuál sería, digamos, si tú pudieras decir, cuál es el mensaje principal de este libro? Un mensaje principal sería: si te has recibido o has certificado como coach, no te la creas todavía. Partamos de algo. Tienes un certificado, tienes una calificación que te habilita para ser coach, pero el aprendizaje continúa, el aprendizaje es permanente. Y no lo digo yo, esto lo dicen los mismos coaches, que de pronto a mí me ha pasado, ¿no? Terminé una facultad, salí de ahí con un certificado que me habilitaba, y no era una escuela que me habilitaba, era la nación argentina que me habilitaba para ser un profesional. Y yo dije, bueno, y ahora no me alcanza solo hacer cursos, cursitos y cursillos. Y el espacio donde yo hice mis mayores aprendizajes no fue tanto en los cursos, sino en la práctica de la profesión y en lo que he aprendido de mis supervisores, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y como dice aquí, la supervisión como metodología de aprendizaje. Es una metodología de aprendizaje y es una de las más importantes. Yo recuerdo haber ido a mi supervisor y le decía, Enzo se llamaba el primero, mira, he tenido una sesión espectacular, pero quiero... Y Enzo comenzaba a conversar conmigo y me decía, Leo, sé que estás poniendo lo mejor de ti, pero ¿sabes qué? Yo veo esto, veo lo otro, y con mucho amor, con mucha dedicación, no era para censurarme, me decía, yo te sugiero que hagas tal cosa, o en esto veo que hay un error, o en esto sí, estuviste espectacular. Y esa maestría que él tenía, construida por años de práctica también, es la que a mí me fue abriendo a nuevos aprendizajes. ¿Qué es lo que se supervisa? Bien, es una muy buena pregunta esa. Hay dos aspectos, te diría. Por un lado, viene el coach Nobel, diciendo, no sé qué hacer. Mi coachee o mi cliente me dijo tal cosa y yo me paralicé y tuve que improvisar en ese momento, pero no sabía por dónde continuar. Otro que viene y me dice, Leo, esto que estoy haciendo es ontológico, Leo, esto que estoy haciendo es sistémico, Leo, esto es psicoterapia o esto es coaching. Esto es de sentido común y vienen, ¿qué pasó, no? Vienen con estas dificultades dándose cuenta de que a pesar de haber hecho una muy buena formación, tienen incompetencia. Hay dos vías de trabajo en una supervisión, porque por un lado se supervisa el material propio del coacheado, del cliente, ¿no? Viene el coach y me habla de su cliente, del señor fulano. Entonces, hablamos específicamente de eso que ese coach escuchó en esa sesión, lo que él entiende y qué le está pasando a ese cliente. Pero por otro lado, la supervisión va dirigida a el mismo coach, ¿no? Una de las preguntas que yo hago es, ¿qué te ha pasado a ti en ese momento? En ese momento en que no supiste cómo continuar, ¿qué cosas tenías en tu conversación privada? ¿Qué aspectos personales tuyos, a lo mejor, estaban involucrados en eso que estabas escuchando? Nada más una cosa, la conversación privada, ¿qué es exactamente para que nuestro auditorio sepa exactamente qué es? La conversación privada es eso que todos tenemos, que cuando estamos hablando de algo, tenemos algo en mente, pero es aquellos pensamientos automáticos que no los elegimos, aparecen. Pero a veces, en el curso de la sesión, eso que aparece puede tener muchísimo que ver con lo que comprendo o no comprendo de esa sesión. De pronto, estoy escuchando a mi coachee. Coachee, coacheado o cliente. Estoy hablando de lo mismo, son sinónimos, ¿no es cierto? Entonces lo estoy escuchando y mi emocionalidad es de enojo. Y yo digo, Leo, ¿qué te pasa? Te estás enojando, pero ese enojo, ¿con qué tiene que ver? Dice en mi conversación privada. Tengo que aprender a hacer esto también, porque no puedo contaminar
el discurso o el relato del coacheado. Pero esto que me aparece, como estoy conectado emocionalmente, no solamente con las palabras del otro, hay palabra, cuerpo y emoción, y hay algo que pasa en mi cuerpo, hay algo que pasa con mi emocionalidad, y digo, ¿este enojo es mío? Porque podría ser que yo esté enojado hoy porque antes de salir para aquí me llegó un impuesto que yo no pensaba que lo tenía que pagar. Y eso sí que enoja. Y además injusto, ¿no? Y además injusto. Y eso sí enoja. Seguramente. Eso sí Pero enoja. digo, no, esto no es porque... No, y este enojo entonces, ¿podrá ser algo que le está pasando a mi coachee y él mismo no se está dando cuenta de eso? ¿Podrá ser que ese enojo sea un enojo de él, ese otro, proyectado en mí, y yo estoy percibiendo algo que él no está percibiendo de sí mismo? Y también cuando estoy en el rol de supervisor, le digo, ¿cuál era tu enojo?, le pregunto al coach. Claro. Cuando vos escuchabas eso, ¿qué te pasa? No, porque esto nos está pasando porque somos humanos, porque no elegimos estos pensamientos automáticos que tenemos. Tengamos la humildad de poder decir, hay algo que no sé o no me estoy dando cuenta. Pero nosotros estamos trabajando con la persona, estamos trabajando con su identidad. Con su identidad, tema que aparece muchísimo, muchísimo. El tema de la identidad atraviesa todo un proceso de coaching. Porque en eso que esa persona hace, deja de hacer o se siente, está en juego quién soy y quién quiero ser. Y también puntualizarle, no sé si estés de acuerdo, no cualquiera puede ser supervisor. Cualquiera puede compartir. Ese es un buen punto. Pero ser supervisor son otras competencias, es otra conciencia, otra aproximación, otra formación inclusive. Algunas conclusiones que nos pudieras decir importantes para tener. Tener conocimiento de lo que es coaching, tener práctica y conocimiento de lo que son empresas, organizaciones, tener conocimiento de aquello que es la materia con lo que vamos a trabajar, tener conocimiento de, que de esto hablo también en mi libro, de algunas distinciones, por ejemplo, que es la proyección, que es la introyección. Es interesantísimo. Tener conocimiento de grupos, de las dinámicas de los grupos. Fíjate qué interesante esto, por ejemplo, y no me quiero detener, ¿no? Pero por ejemplo, es muy distinto ser un supervisor de una sesión individual, de coach con un coacheado, que ser supervisor de un coach que trabaja con equipos. Simplemente por una cosa, entre tú y yo en la sesión individual, la transferencia se da entre nosotros dos. Si yo estoy en un equipo con 5, 6, 7, 10 personas, ahí tenemos transferencias múltiples. La transferencia de aquellos conmigo, de mí hacia ellos, de ellos entre la autoridad, de la autoridad con su superior y con la organización. Y como yo digo, hay que haber caminado organización o caminado empresas para poder. Y desde ese lugar, entonces, y aquel que empieza y desde la humildad de querer aprender, busca a un profesional a quien le atribuye y le da no solo el conocimiento, sino la autoridad de supervisar. Quizá la más importante es esta que mencionábamos antes, la del autoconocimiento, justamente para no contaminar con cosas nuestras, con cosas personales, y mantener la objetividad sobre aquello que estamos escuchando, ¿no? Muchas veces perdemos esto porque en mis supervisiones una de las cosas que yo más señalo a veces es que el coach está mucho más preocupado por su propio desempeño que en la atención y en la escucha activa y empática en relación con el otro. Y cuando caemos en eso, yo le digo, mira, en ese momento has perdido presencia. Porque es como si te desenchufaste para estar más mirándote a vos mismo, ¿no? O en ese momento que le dijiste tal cosa, ¿te interesaba tanto eso o había algo personal tuyo? O esa pregunta que hiciste, ¿eso fue una indagación o estabas haciendo una sugerencia disfrazada de pregunta?
Y aquí me parece importantísimo lo que dices, porque esto es lo que implica de verdad la preparación de un coach. Todo esto que estás diciendo, que implica de verdad un profesionalismo tremendo, estar con una total y absoluta autoconciencia de lo que me está pasando en este momento para estar totalmente presente. Y creo que aquí se comprueba totalmente lo que es un coach profesional. Claro. Y hay algo que yo les enseño permanentemente a mis alumnos y a mis supervisados, que no siempre son alumnos. Yo les digo, mira, la sesión como evento terminó, pero como proceso continúa. En 2012 yo hice un cálculo aproximado de cuántas horas de coaching nada más. No cuento las de psicoterapia porque tengo ya 40 años de psicoterapeuta. Sí, no, ya. Pero como coach en el 2012 yo llevaba ya 17.000, 20.000 horas. Fácil. Aquí tiene un ejemplo de por qué alguien puede llegar a escribir un tema tan importante, tan poco tratado, y tenerlo presente. Yo creo que hay que rescatar de que ser coach es un camino que se empieza con certificaciones y se empieza con sesiones y después sigue toda una formación, ¿no?